Es probable que estés al tanto de las macabras atrocidades perpetradas por tiranos como Adolf Hitler, Joseph Stalin o Benito Mussolini. Sin embargo, en la historia de los genocidios del siglo XX, existió un movimiento que ha quedado oculto en el arcón del olvido, aunque en los últimos años comenzó a salir a la luz. En simultáneo con el final de la guerra de Vietnam, en el país vecino de Camboya, un oscuro grupo liderado por un inescrupuloso hombre arrasó con aproximadamente el 25% de la población local, con el fin de construir una nueva sociedad y así destruir al capitalismo. Estamos hablando de los feroces Khmeres Rojos, quienes, conducidos por el temible Pol Pot, sometieron a las más crueles y perversas torturas a más de 2 millones de personas, para luego aniquilarlas y enterrarlas en fosas comunes. Sin piedad ante mujeres e infantes, decidieron formar un ejército compuesto exclusivamente por niños y adolescentes. Si bien algunos victimarios cumplieron condena, la justicia se hizo esperar más de 40 años, e incluso el día de hoy, culpables y víctimas caminan por las mismas calles. Entonces, ¿quiénes fueron los Khmeres Rojos y qué atrocidades cometieron durante su régimen? No te muevas de tu pantalla porque en los próximos minutos te contaremos todo acerca de esta sanguinaria organización que dejó sin vida a gran parte de la población de Camboya durante el período de la postguerra de Vietnam. Pero antes de continuar, te invitamos a visitar y suscribirte al nuevo canal Casos de Investigación. Allí descubriremos los más apasionantes misterios de la actualidad y los crímenes sin resolver más enigmáticos de las últimas décadas. Puedes encontrar el link del canal en las tarjetas y el primer comentario. ¿Te lo vas a perder? Casos de Investigación. Ahora sí, ¿estás listo? Pues entonces, prepárate para viajar en el tiempo. La década del 70 del siglo XX movilizó de distintos modos a la nación asiática de Camboya. Luego del final de la guerra de Vietnam, la retirada de Estados Unidos de la zona y el derrocamiento del general Lon Nol, quien desde 1970 hasta 1975 impartió una severa dictadura militar en territorio camboyano, los Khmeres Rojos tomaron el poder. Dicho movimiento fue creado en el año 1951 por líderes formados en la Sorbona de París bajo el nombre de Partido Comunista de Camboya, y más de 20 años después fue renombrado como Partido Democrático de Kampuchea. Su pensamiento ideológico se basaba en una interpretación subjetiva del maoísmo, en la que enfatizaban en el concepto de la sublevación del campesinado. A su vez, combinaban estas teorías con las ideas anticolonialistas vinculadas a las guerras de liberación nacional. Liderados por Salot Sar, más conocido como Pol Pot, los Khmeres Rojos tomaron como modelo la forma de vida que llevaban a cabo las tribus que habitaban las montañas circundantes de Camboya. Allí no se utilizaba dinero, eran autosuficientes en su vida comunitaria y no se regían por la religión budista. El 17 de abril de 1975, los Khmeres Rojos asumieron el poder y se propusieron cambiar radicalmente el destino de este pequeño país asiático. Es así como establecieron que desde el comienzo de su mandato, Camboya viviría en el año cero. Significa que empezamos desde cero, sin electricidad, ni libros, sin educación, nada, declaró Sokphaldin, sobreviviente del genocidio camboyano. De esta forma pretendían dar inicio a una utopía agraria con una sociedad sin clases ni abusos a los trabajadores. Desde un comienzo abolieron el sistema capitalista y su primer objetivo fue eliminar a la llamada afrancesada clase urbana, que según su opinión explotaban laboral y económicamente a los campesinos. Es por eso que sus principales enemigos fueron los ricos, los intelectuales y los funcionarios. Eran extremistas. Toda la gente educada debía ser ejecutada. Médicos, maestros, banqueros y si usabas gafas, creían que eras educado y te condenaban, declaró Din. A su vez, también mencionó que solo estaban a salvo los campesinos que no sabían leer ni escribir. Los demás eran desechables. Sin embargo, con el correr del tiempo, el malestar comenzó a convertirse en una pesadilla para toda la población, sin importar la clase social, ya que el plan de los Khmeres Rojos consistía en la creación de una nueva sociedad.
uno de los sitios más aterradores en los que los Jemeres Rojos torturaron a sus víctimas fue la cárcel de Tuol Sleng, emplazada en el edificio de una antigua escuela. Se estima que dicha edificación albergó aproximadamente 20.000 prisioneros, de los que solo sobrevivieron cerca de 20. Dentro del establecimiento, contaban con un pabellón de interrogatorios en los que realizaban espantosas torturas a miembros de la CIA y el KGB soviético. Entre los padecimientos que tenían que sufrir se encontraban un sinfín de brutales golpizas, les arrancaban las uñas con tenazas y a las mujeres les lastimaban sus partes íntimas. A su vez, aplicaban electroshocks en los oídos y colgaban a las víctimas boca abajo en la barra de gimnasia de lo que fuera el colegio, para luego bañarlos con agua a temperaturas extremas. Como si esto pareciera poco, una de las reglas impuestas por los Jemeres Rojos consistía en la prohibición de gritar o demostrar dolor ante los castigos recibidos. Por otro lado, dentro de Tuol Sleng se encontraba una alambrada que cubría el edificio con la finalidad de evitar el suicidio de los cautivos. Luego de 6 meses de hostigamiento, los prisioneros eran trasladados al campo de la muerte de Chong Ek. Allí los dirigían con los ojos vendados, les propinaban un golpe en la nuca, les cortaban el cuello y los enterraban en fosas comunes. Incluso más escalofriante era la práctica realizada con los bebés, a quienes golpeaban contra la pared y los lanzaban entre el cúmulo de cuerpos. También existían los campos de muerte, grandes centros masivos de trabajo agrícola, en los cuales los civiles camboyanos debían hacer tareas forzosas. Según Sokphaldin, tenías que trabajar tan duro, te asignaban metas y no podías parar hasta que las cumplieras. A su vez agregó que, para comer solo te daban un pequeño tazón de arroz aguado al día. Si veías algo que podías comer, cualquier cosa, hasta pasto, lo recogías y lo comías en secreto. Si te sorprendían haciéndolo, te castigaban porque le estabas robando a los comunistas. Por otra parte, los Jemeres Rojos decidieron crear un ejército de soldados de entre 12 y 15 años de edad, con el objetivo de intimidar a las víctimas, ya que al tratarse de niños, era inmoral pelear contra ellos. Según el relato de Dean, les habían lavado el cerebro, les habían dicho que tenían que limpiar la sociedad, que tenían que ejecutarnos. Te miraban sin ninguna compasión, así estuvieras inválido o fueras un bebé. El 7 de enero de 1979, el ejército vietnamita derrocó a los Jemeres Rojos y ocupó territorio camboyano. Casi 40 años después, en la década del 2010, comenzaron los juicios contra los autores del genocidio que dejó sin vida a cerca del 25% de la población de Camboya, habiendo aniquilado a más de 2 millones de personas. El principal responsable de esta bestial masacre, Pol Pot, falleció el 15 de abril de 1998. Si bien se dice que su muerte fue a causa de un paro cardíaco, lo cierto es que ha levantado muchas sospechas, ya que la fecha del deceso coincidió con el anuncio de los Jemeres Rojos que aseguraba que entregarían a su líder a la justicia internacional. En cuanto a las penas, 3 de los hombres que lideraban el movimiento junto a Pol Pot y que contaban con avanzada edad fueron condenados a cadena perpetua. Mientras tanto, en Camboya, continúan conviviendo quienes padecieron el calvario y pudieron sobrevivir, con quienes formaron parte de este temible grupo y luego de más de 40 años, continúan en absoluta libertad y hasta ocupan lugares como importantes funcionarios y directivos. Es así como llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿por qué crees que el genocidio camboyano a manos de los Jemeres Rojos no es tan conocido como otros? Déjanos tu opinión en la bandeja de comentarios y no olvides suscribirte y activar las notificaciones. También recuerda seguirnos en Facebook e Instagram para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia. Esto fue todo en un nuevo episodio de Historia Militar. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo video.